imagínense que fuera una aguja que se mueve con lo que le empuja. Entonces vamos a graficar lo que dibuja la aguja. Eso dibuja la aguja. Esa oscilación que es lo que está empujando la presión al globo, lo mide. Y por lo tanto, llega un momento en el que la oscilación es máxima, o sea, el empuje es máximo, y luego el empuje va disminuyendo hasta que desaparece. ¿Está bien? El tensiómetro digital no tiene un micrófono que escuche los ruidos, ¿sí? El método es oscilatorio. La máxima oscilación representa la presión arterial media. Y por un cálculo matemático, tiene una fórmula dentro de la máquina, calcula la presión arterial sistólica y la diastólica. Entonces, lo único que le tienes que creer a tu tensiómetro es la presión arterial media, nada más, al tensiómetro digital. Si el tensiómetro digital que te compraste o que se compró tu familia no muestra la presión arterial media, no sirve. No es útil. En medicina no tiene error lo que se mide, tiene error lo que se calcula. Entonces, nosotros tenemos ese mismo monitor que ustedes han visto, mide la presión arterial en forma no invasiva y nos da la presión arterial media. Y las enfermeras siempre me preguntan, oiga doctor, esa es su fórmula que dice que la presión de pulso dividido 3 más la presión arterial diastólica, que es la presión arterial media, donde la presión de pulso es igual a la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. ¿Qué número de fórmula es? 8, y esta la 9. Entonces, la presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Ese valor habitualmente es de 30 a 40 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. La presión de pulso se pinza cuando existe shock, o sea, cuando el paciente pierde sangre o pierde función del corazón, la presión se pinza. ¿Qué quiere decir eso? Como han visto ahorita, han visto la presión del paciente estaba 60-40, 60-40, sistólica 60, diastólica 40, es 20. O sea, ¿qué ha pasado? La presión de pulso se pinzó. O la presión de pulso se amplía, ¿no es cierto?, en patologías como la doble lesión aórtica o el shock séptico. Entonces se vuelve más grande. Por ejemplo, un paciente con presión de 150-50 se vuelve 100 la presión diferencial. Y eso muestra enfermedad. Por eso yo tengo que saber calcular este valor. Entonces, cuando la máquina les da una presión arterial sistólica y diastólica y las enfermeras se ponen a calcular y con esta fórmula sacan la presión arterial media, no es la misma que la que les da la máquina. Entonces me dicen, ¿qué anoto, doctor? Anoto la presión arterial media que yo he calculado o la que ha medido la máquina. Entonces, el principio que acabo de decirles, en medicina lo que se debe considerar primero es lo medido y en segundo lugar lo calculado. Entonces todo lo calculado puede fallar y la máquina calcula una sistólica y una diastólica que son diferentes a las fórmulas que nosotros manejamos. Entonces esos son los tres métodos para medir la presión arterial no invasiva. Esto ya se los expliqué. Solo un detalle técnico: la parte de adentro del manguito de presión arterial debe cubrir 2/3 de la circunferencia y 2/3 de la longitud del brazo del paciente. Y para eso tienen las marquitas que dicen si le sirve o no para el tamaño del paciente el manguito. Lo vamos a ver en la práctica. Y el estetoscopio nunca se coloca debajo
del manguito, porque interrumpe o no hace certera o precisa la medición de la presión arterial. Eso, entonces el manguito no debe estar adentro. La otra cosa que van a ver es que el manómetro tiene el manómetro, si es un buen esfingomanómetro, van a ver la aguja y van a ver un rectángulo. ¿Sí? En sus manómetros de presión van a ver eso, un rectángulo. ¿Y ese rectángulo qué es? Eso es el grado de precisión del equipo, o sea, si está calibrado el equipo. Tiene que tener un grado de calibración que permita hacer una adecuada medición. Entonces, si la aguja estuviera por fuera de ese rectángulo, quiere decir que está descalibrado y hay que mandar a calibrar el equipo. Entonces, siempre tienen que ver eso antes de tomar la presión arterial. Y en realidad con cualquier equipo biomédico, ¿no? al que se enfrente, tienen que ver que funcione correctamente. Entonces, en la antigüedad, hasta hace algunos años, creíamos que la presión arterial ocurre. ¿Qué pasa? La arteria, con el paso de los años, se deposita adentro primero grasa y luego calcio y se calcifica. Ya deja de tener la elasticidad y lo que va a pasar es que la presión se transmite mejor. En otras palabras, la presión empieza a subir paulatinamente a medida que van pasando los años. O sea, la presión arterial de un jovencito de 18 años no es la misma que de la misma persona cuando tenga 80, porque las arterias se van a ir calcificando, ¿está bien? Y entonces nos decían, bueno, la presión arterial normal, ¿no es cierto? La sistólica normal depende de la edad. Entonces, 100 más la edad era la fórmula que nosotros nos teníamos que aprender para saber cuál es la presión normal de una persona. Por ejemplo, yo tengo 47 años, entonces mi presión arterial sistólica normal debería ser 147. Entonces, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Hasta 1960 ser gay era una enfermedad y hasta 1970 aquí en Bolivia era un delito que metieron a la cárcel. ¿Qué es normal? La normalidad es un concepto muy bonito de revisar, que ojalá ustedes hayan revisado en medicina basada en evidencia, pero en fisiología normal es que no cree enfermedad. ¿Se entiende? Que no cause enfermedad. Eso es normal. Entonces, creíamos que los viejitos eran sanos con esa presión, no pasaba nada. Pero nos han cerrado la boca un estudio grande que se llama Estudio Framingham, en el que se ha hecho seguimiento a los pacientes desde que nacen hasta que se mueren. Y han visto qué es lo que pasaba. Y la esperanza de vida de la gente disminuye en función de que la presión sea más alta. Por eso este año el Consejo Europeo de Cardiología sacó un nuevo consenso sobre lo que es la presión arterial normal. La presión arterial normal es la sistólica menos que 120 y la diastólica menos que 70. Eso es de este año, de agosto. 120, 70. Entonces, eso es normal. Y eso es normal independientemente de la edad. Sí sube la presión arterial con la edad, pero eso no es normal. Entonces, si yo atiendo a un paciente
se le da mía 47, que viene con 147/90 de presión arterial, yo no lo considero normal y comienzo un tratamiento para bajarle la presión, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la presión alta tiene órganos que lastima las retinas, causando que éstas se irriguen mal y en última instancia se desprendan, o que salga líquido a la retina, y obviamente si sale líquido la retina no capta las ondas de luz y el resultado es que no veo bien o no veo, entonces se lastima la retina. En segundo lugar, que se lastima son las arterias coronarias, porque, bueno, en realidad el miocardio no recibe sangre. Habíamos visto que depende que la presión de la pared del ventrículo baje para que pueda llenarse de sangre el corazón. Si hay mucha presión dentro del corazón, no recibe sangre y ese miocardio sufre, a lo que vamos a llamar un infarto, porque isquemia. La presión arterial causa esclerosis de los glomérulos renales. Eso quiere decir que el glomérulo, por el aumento de la presión, se defiende cubriéndose con otro tipo de estructuras fibróticas que lo que van a hacer es que deje de funcionar la centrifrona y por lo tanto vamos a falla renal, y sobre las arterias periféricas va a hacer que se vuelvan más duras. Todos esos se llaman eventos cardiovasculares mayores y son consecuencia de la presión arterial alta, y por lo tanto tienen que conocer cuáles son los valores de presión arterial para que esos pacientes puedan ser tratados y resuelta el problema de la hipertensión. La hipertensión arterial es una enfermedad, se conoce como la asesina silenciosa, no da ningún síntoma. O sea, no esperen que el paciente tenga dolor de cabeza o tinnitus o cualquier otra cosa. El paciente de pronto un día el paciente está haciendo su vida normal y se empieza a sentir mal y dice, ay, creo que tengo como náuseas y no me siento bien, y le dice a la esposa, no, oye, creo que voy a ir al urólogo. ¿Por qué vas a ir al urólogo? Porque yo orino bien, no tengo ningún problema, pero debe estar pasándome algo, que huelo a orines y no sé por qué, y en el trabajo me han dicho que huelo mal, no sé. Iremos al médico, el médico le examina y dice, mire, va a hacer unos laboratorios y de pronto el paciente tiene insuficiencia renal crónica y su riñón no funciona más, y a partir de la siguiente semana lo tiene que conectar a una máquina de diálisis. Y el tipo dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y lo único que encuentran es que tenía la presión arterial alta. Entonces no avisa la hipertensión. Y es una enfermedad silenciosa. O sea, yo no puedo, mirándoles las caras a ustedes, decir cuál es su presión. Para saber cuál es su presión, yo lo que tengo que hacer es tomarles la presión. ¿Está bien? No hay manera de... Creo que está medio rojito, debe estar su presión alta, ¿no? Eso no existe. Una pregunta, en caso del oxímetro, ¿cómo he visto de que puede analizar lo que sería la presión arterial? ¿Ese qué tipo de...? No está aprobado, no es un aparato biomédico, no lo vende ninguna empresa seria. Entonces no es... No. O sea, han dicho que se puede, que con el teléfono celular puede... O yo tengo, por ejemplo, un oxímetro de pulso en mi reloj de muñeca, y hay otros que vienen con aplicaciones que dicen que está hecho esto para poder medir eso. Pero, ¿por qué? Lo que tiene esto es un sensor de luz que hace que abra o se cierre un diafragma electrónico para poder tomar una fotografía. O sea, el sensor de luz ve cuánta luz hay en el medio para abrir más o cerrar el diafragma que tienen las cámaras que tiene aquí adentro, ¿no? Y en base a eso han tratado de medir la saturación periférica de oxígeno, pero son aparatos que no están probados.
Entonces, de manera responsable, Apple dice el valor que salga puede no tener una significación clínica importante y es mejor que lo vea su médico, digamos, o sea, no son equipos probados. Entonces, así de la misma manera ya han salido aparatos biomédicos basados en aplicaciones que no tienen permiso para funcionar. En Bolivia hay una agencia que se llama AGME que regula los medicamentos y los equipos médicos. Entonces, por ejemplo, no puedes tener presión arterial y electrocardiograma, que ya hay aplicaciones para Apple Watch, pero no se pueden utilizar porque no tienen permiso para funcionar en Bolivia y en esta región de Latinoamérica. Entonces, les invito a ver Dropout es una serie de Prime Video donde van a ver ese tema es una chica que entra a la universidad, o sea, no le da el cerebro para ser médico y entra a la universidad a estudiar otra cosa, bioquímica creo, y cuando estaba estudiando bioquímica en primer año se interesa por la parte de investigación y dice el futuro del mundo va a estar en China y aprende chino mandarín y se va a hacer una pasantía en China y en China conoce un hindú y con el hindú se enamoran y el hindú se viene desde la India hasta Estados Unidos para buscar la arañata y se les ocurre que van a abrir un negocio de aparatos para hacer laboratorio médico. Y estaban muy bien conectados. La chica era de una familia que no tenía plata ella, pero su familia sí la había tenido los años anteriores y conocía a muchos políticos y gente del medio y le permiten le terminan dando plata a una empresa que ella crea y esa empresa promete que con una gota de sangre iba a hacer todo el laboratorio que nos hacen cuando nos toman 10 ml. Y en base a eso, y para evitar la regulación, lo pone como si fuera un aparato que se pueda vender. Esto no es un aparato biomédico, no lo venden regulado, esto lo puedo comprar donde yo quiera. Y cómo lo use es muy mi problema, digamos. Entonces lo que hace es colocar esos aparatos en los supermercados, como digamos en la cadena de Hipermaxis. Coloca una casetita donde tú ibas a hacerte laboratorio. Y bueno, hasta ahí, digamos, ahora de ahí tienen que ver qué pasó. Vean, no os voy a spoilear más la serie, es muy buena. O sea, se van a divertir sabiendo cómo es el mundo de los equipos biomédicos. Entonces, cómprense un equipo biomédico, o sea, verifiquen que lo que estén utilizando esté bien, porque de eso depende la vida de una persona. Si ustedes toman una mala decisión por un equipo que es malo, pueden determinar complicaciones y no le van a echar la culpa al equipo. Es que el equipo estaba mal. ¿A quién le importa el equipo? El que está firmando las indicaciones eres tú y quien va a ir a la cárcel eres tú. ¿Sí? Futuros médicos de Chonchocoro, les estoy diciendo. Los que no me escuchen van a terminar siendo los nuevos médicos de Chonchocoro. Ya, entonces, otra fórmula para ver la presión arterial media es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica. O sea, eso es en realidad, esas son mediciones que hacemos con aparatos que se tratan de aproximar. Pero en realidad la presión arterial media es el gasto cardíaco
el gasto cardíaco es una integral del gasto cardíaco. ¿Integrales han llevado en matemáticas? No, entonces es una función del gasto cardíaco que determina la presión arterial sistólica y la resistencia vascular sistémica que determina la presión arterial diastólica. A partir del cálculo de la integral ha salido esta otra fórmula que es derivada de esto, pero el concepto es lo que tienen que tener. El gasto cardíaco determina la presión arterial sistólica, o sea, si yo tengo un paciente con 60-40, como vimos en el video, 60 es menos que 120, por lo tanto, ¿qué está bajo? El gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Ya lo hemos llevado antes. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico. Ahora, en ese paciente la frecuencia cardíaca que ustedes han visto estaba en 130 y mucho, ¿no ven? O sea, que esté bajo el gasto cardíaco, ¿es culpa de la frecuencia cardíaca? No. ¿Es culpa de quién? Del volumen sistólico, que depende de tres cosas: de la precarga, de la poscarga y del inotropismo. Y la precarga hemos dicho que es el volumen telediastólico. Entonces, en un paciente que sangró, obviamente el problema es que ha caído el volumen telediastólico y le tengo que poner sueros para subir la presión. Entonces, solo la presión arterial ya me puede decir dónde está fallando el problema. O si cae la presión arterial diastólica, 60-40, 40 no es normal, lo normal hemos dicho es que es 70, resulta que la resistencia vascular sistémica está baja. ¿Sí? Y ¿qué ha causado que la resistencia vascular sistémica caiga? Es lo que yo tengo que estudiar para verlo. Y hemos visto que depende del tono vascular. El tono vascular depende del simpático. El simpático, su principal neurotransmisor, es noradrenalina. ¿Qué hice yo en el video? Les mostré una parte donde estaba una bomba de infusión continua, donde yo tenía noradrenalina y le empecé a subir la dosis de la noradrenalina y la presión empezó a subir, la presión arterial diastólica. Y obviamente empujó todo. Pero bueno. Ya. Entonces, la presión arterial media está determinada por el volumen sanguíneo. ¿Sí? Y el volumen sanguíneo depende de cuánto líquido, de la relación entre ingesta y pérdida de líquido, y esa regulación está dada por los riñones, de la eficacia del corazón como bomba en realidad del gasto cardíaco, que ya hemos estudiado que es la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, de la resistencia del sistema de flujo sanguíneo, que está determinado por el diámetro de las arterias, y el diámetro de las arterias depende de la actividad del simpático, y de la distribución de la sangre en los diferentes territorios, ¿no? Y eso depende del diámetro de las venas. O sea, eso cuando cambia de territorio la sangre, cuando se activa la función de ese lugar. O sea, si he comido, necesito absorber la comida y entonces se quejan las células de falta de oxígeno para cumplir sus funciones y entonces inmediatamente aumenta el flujo sanguíneo hacia mi cavidad abdominal en desmedro del resto de mi cuerpo, obviamente. Y si yo empiezo a hacer ejercicio, la sangre se distribuye a los músculos en desmedro de mi cavidad abdominal, ¿se entiende? Eso es, esos cambios de flujo sanguíneo no son tan bruscos en tres órganos: en los pulmones, que siempre reciben el 100% de la sangre, en el corazón y en el cerebro. Son los tres que tienen que mantener todo funcionando. Ahí más o menos el flujo siempre es constante. Puede subir o bajar un poco, pero en realidad no cambia. En el cerebro el flujo tiene que ser constante. Todo el tiempo tiene que llegar a la misma cantidad de sangre para que funcione. Entonces hay mecanismos para eso que a ver si los entendemos ahora. Ok. Entonces, cuando yo tomo, todo el mundo cree que hay una conexión directa entre una recomendación que está en todas las redes sociales: tomen 2 litros de agua todos los días, digamos. ¿Okay? ¿Es una buena recomendación? Sí es buena, pero no funciona. Yo lo he probado recién, hace como el 23 de agosto, creo. Sí.
Como el 20 de agosto había dado una clase a fisiopatología, y en esa clase estábamos hablando de un accidente cerebrovascular isquémico, y me di cuenta que yo reunía todos los elementos para atender una análisis isquémica. Entonces dije, pues esto no está bien, y volví a casa, hablé con mi esposa y me sacó de la casa y me llevó a la esquina donde está el gimnasio y nos inscribimos, y me está ayudando todas las mañanas a las 5 de la mañana. El sargento toca la corneta, hay que levantarse a las 5 de la mañana, lavarse la cara, verse la cara de conejo vietnamita en el espejo y ir al gimnasio y empezar a hacer ejercicio. Entonces yo dije, bueno, ya que estoy en la onda salud, pues voy a tomar mis 2 litros de agua, y lo que hice fue, durante las 2 horas y media que estoy en el gimnasio, porque yo estoy haciendo rehabilitación cardiovascular, quiere decir no hago un montón de ejercicios, sino que levanto una pesa y después de eso siento que voy a morir, entonces tengo que esperar para volver a levantar de nuevo la pesa. Tomaba 2 litros de agua. ¿Cuál era el resultado? Que en el transcurso de solo la mañana terminaba orinando todo lo que había tomado. ¿Por qué? Porque hay una regulación en mi cuerpo que hace que el agua que se absorbe a nivel del colon, el agua no se absorbe en el estómago, el agua no se absorbe en el intestino delgado, el agua no se absorbe en el intestino, en el duodeno, ni en el yeyuno, ni en el ilion, el agua se absorbe en el colon. Entonces, no importa que yo tome, eso pasa y hay un movimiento de toda la masa de alimento hasta el colon, y en el colon se empieza a reabsorber. Como se ha reabsorbido el agua a nivel del colon, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese agua entra a formar parte de la volemia y tengo una hipervolemia, o sea, tengo demasiado líquido circulando en mi cuerpo. Eso va a hacer que mi frecuencia cardíaca baje, ¿no?, para tratar de bajar el gasto cardíaco y que haya vasodilatación, para que yo logre mantener la presión arterial y no me ponga hipertenso. Y al mismo tiempo el riñón percibe eso, el riñón percibe que hay un exceso de agua, pero el cerebro primero percibe que la sangre se diluyó, dice hay poco sodio, dice hay poco sodio, y ese lugar está en el hipotálamo, y el hipotálamo empieza a dejar de producir hormona antidiurética. La hormona antidiurética ya no actúa en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, ya no hay reabsorción de agua y el agua se pierde en el orina. Ese es un mecanismo. Un segundo mecanismo es que, como la presión arterial está alta, ya no se secreta renina por el aparato extraglomerular. La falta de renina hace que el angiotensinógeno no se convierta en angiotensina 1, la angiotensina 1 en el pulmón no se convierte en angiotensina 2, la falta de angiotensina 2 hace que no haya vasoconstricción, hay vasodilatación, y por el otro lado deja de producirse aldosterona. Si no hay aldosterona, no hay reabsorción de sodio y de agua a nivel del túbulo contorneal distal. El resultado es mayor producción de orina. Entonces, los 2 litros que tomé en la mañana en el gimnasio, a los minutos o las horas, termino orinando los 2 litros. Sí tomen los 2 litros, pero gradualmente a lo largo del día. ¿De acuerdo? Sí. No había funcionado así que todo funciona de verdad. Díganme. Ok. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de elementos que abren o cierran los vasos sanguíneos. Y de ellos ya he hablado, de algunos de ellos ya he hablado, de la noradrenalina, de la angiotensina 2, de la adrenalina. Y se producen en diferentes lugares. Entonces la regulación, pero lo que me interesa que sepan es que hay una regulación local. Todo lo que hablamos de regulación sistémica. Cada tejido, ¿no es cierto?, si necesita sangre, entonces hace que su endotelio exprese una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa intrínseca. La expresión de esta enzima fabrica óxido nítrico.
Y el óxido nítrico es un potente vasodilatador para que llegue más sangre a ese tejido que necesita energía en ese momento. Entonces el óxido nítrico es muy importante y una de las vías por la cual fumar, por ejemplo, actúa como vasodilatador, es impidiendo la producción del endotelio del óxido nítrico. Y logra eso vasoconstricción. Obviamente fumar, si logra vasoconstricción, aumentará la resistencia vascular sistémica y aumentará la presión arterial diastólica y en última instancia aumentará la presión arterial. Entonces, una de las cosas que no deben hacer es fumar. No es saludable. ¿Está bien? Les dice un exfumador yo he empezado a fumar a mis 8 años y en el momento más crítico 40 cigarrillos al día. Así que por eso les digo, yo estoy diciendo es un paciente enfermo que está yendo a rehabilitarse, digamos, ¿no? No le fallen todas las mañanas. Esta mañana con mucha flojera, así a patadas, llegué a las 5:30, ¿no? Al gimnasio. Y me castigaron por levantarme tarde, no me dieron mi balanito de preentreno, no me dieron preentreno, juro, por no levantarme a tiempo. La vida, si quieren una vida larga, por menos que les parezca larga, cásense. Entonces, a nivel local, es el metabolismo tisular, o sea, el tejido, cada célula utiliza la energía en metabolismo aerobio, pero si no llega sangre y por lo tanto no llega oxígeno, entonces cambia el metabolismo anaerobio. Ese metabolismo anaerobio hace que se libere el lactato. El lactato es un vasodilatador que hace que la arteria se abra, baja la resistencia y aumenta el flujo sanguíneo a ese tejido, llega oxígeno, entonces deja de producirse ácido láctico y el resultado es que la arteria otra vez se va a cerrar por el tono simpático. Eso es la regulación. Y luego también hay momentos en que al tejido no le llega nada de sangre, por ejemplo al tejido muscular. Cuando estamos queremos que el músculo crezca, han debido ver, yo he estado leyendo muchos artículos sobre eso. Si queremos que el músculo crezca, entonces lo que se hace es tensión continua, o sea, bíceps, digamos, levantas y cuando está contraído el músculo te quedas 1 o 2 segundos y luego recién bajas. Y ese momento en que te has quedado 1 o 2 segundos, la contracción sostenida, pues lo que estamos viendo ahora, hace que no haya flujo sanguíneo al músculo. E inmediatamente después de que se relaja el músculo, la cantidad de sangre que llega en los siguientes latidos es mayor, lo que los fisiculturistas le llaman bombeo, ¿no? O sea, llega más cantidad de sangre y el resultado es que ese momento se edematiza y se hiperemia, ¿no? Te constituyen unos músculos así terribles que a lo largo del día se van desinflando. Pero esa dilatación es por esa oclusión parcial del flujo sanguíneo y luego la hiperemia. O sea, la hiperemia es la vasodilatación que viene a continuación de que se ha cerrado el vaso sanguíneo. Eso siempre va a ocurrir como un mecanismo de defensa en cualquier parte del cuerpo. Entonces, el flujo de sangre, el resumen es nueva fórmula, el flujo de la sangre es igual al delta de la presión dividido entre la resistencia. O sea, para que haya flujo de sangre tiene que haber diferencia de presiones y
Mientras más alta sea la diferencia de presiones, mayor es el flujo. Mientras más alto sea la resistencia, menor es el flujo. Y eso es la ley de Coaselli, ¿no? ¿Cómo era la ley de Coaselli? A las chicas les gusta Cortas. No, largas, a las chicas les gustan cortas y gruesas. ¿Confirmas, Moyihuanca? Ya, es que porque más haciendo chicas. Tenemos un centro de control cardiovascular que se encuentra en el bulbo raquídeo. Este centro de control cardiovascular es el que activa el sistema nervioso simpático y también al parasimpático. De manera que el simpático lo que va a hacer es liberar noradrenalina y adrenalina para que aumente la frecuencia cardíaca y aumente la vasoconstricción. Y con eso suba la presión arterial y obviamente sube el gasto cardíaco. Y por el otro lado, si se activa el parasimpático a través del vago hace que el corazón lata más lento, baja la frecuencia cardíaca y haya vasodilatación y baje la presión arterial. Entonces, en una persona en la que se sube la presión arterial, el centro cardiovascular lo que hace es disminuir la actividad del sistema simpático y aumentar la actividad del sistema parasimpático. El aumento de la actividad del parasimpático baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción del corazón y causa vasodilatación. El resultado de ello es caída del gasto cardíaco, caída de la resistencia vascular sistémica y por lo tanto caída de la presión arterial. Entonces, eso es muy importante conocerlo, que se llama reflejo baro receptor. Entonces, eso que acabo de mencionarles está en esta fórmula, ¿no? Si cae la resistencia o cae el gasto cardíaco, cae la presión arterial medio. Entonces, la idea es que la sangre llega con una misma presión a cada uno de los segmentos del cuerpo. Aquí, digamos, en este dibujo tendríamos en la A el cráneo, en la B el tórax, en C el abdomen y en la D las extremidades. O sea, todos reciben la misma cantidad de sangre. Ok. A nivel capilar, entonces, el flujo es pulsátil hasta que llega al esfínter precapilar. A partir del esfínter precapilar solo hay endotelio, ya no hay otras capas y a partir de ahí el flujo es continuo. Entonces, las necesidades de este tejido que produce sustancias, y hemos hablado ahora del lactato, abren el esfínter precapilar para que llegue más sangre, o si tienen suficiente sangre y están trabajando adecuadamente, solo el tono vascular cierra los vasos sanguíneos o los capilares para que no llegue sangre a su territorio porque no lo necesita. Eso es lo que permite la regulación.
Seguido de eso tenemos los linfáticos, que los linfáticos lo que hacen es que no es un sistema perfecto, o sea, el sistema está hecho para que salga sangre, o salga fluido para bañar a las células, pero el retorno no es perfecto, queda un poco, y ese poco que queda lo recoge el linfático. Las sustancias que están dentro de las que forman parte componente de la sangre y de eso la parte líquida que se llama plasma pasan por diferentes fenómenos. Uno de ellos es por las uniones laxas que tiene el endotelio capilar, permite el paso de líquido y de sustancias. Otras, porque son liposolubles, atraviesan la membrana celular, que es otra manera. Otra es que algunos tienen poros que permiten el paso de sustancias. Pero lo que recientemente se estudió es que tenemos una alfombra de una especie de filamentos que se llama proteoglucanos. Los proteoglucanos tienen una carga negativa y las proteínas también. Entonces, cuando se acerca la proteína al proteoglucano, entonces es rechazada y por ese motivo no atraviesa estos poros. Pensábamos que era por su tamaño, que aquí el poro tenía X tamaño en tantos y la proteína era más grande y no podía atravesar, pero no es cierto. De quién depende eso es de los proteoglucanos. Entonces, las proteínas son lo único que no puede atravesar esto. ¿Está bien? Todo lo demás, o sea, el plasma tiene de todo, pero agua, electrolitos, nutrientes como la glucosa, lípidos, aminoácidos, todo pasa hacia el intersticio excepto las proteínas. Entonces las proteínas lo que hacen es las proteínas lo que hacen es mantener dentro o mantener una presión que se llama presión coroidosmótica del plasma. Entonces miren las cosas que dejan pasar: agua, sodio, cloro, urea, glucosa, inulina, mioglobina, hemoglobina, todos, perdón, hasta la sacarosa deja pasar bien. Pero vean cómo no dejan pasar proteínas como la hemoglobina o la albúmina, no atraviesan el endotelio capilar por la presencia de los proteoglucanos. Que se llama glicocálix, se llama esa alfombra. Entonces las fuerzas, hay una fuerza a favor de que salga el líquido del capilar que se llama presión hidrostática del capilar y una fuerza que permite que el líquido se quede dentro del capilar, a lo que se llama presión coroidosmótica. La presión coroidosmótica se puede calcular a través de dos fórmulas que creo que ya hemos llevado, ¿no? La fórmula de Landis y la fórmula de Briones, ¿no? La presión coroidosmótica del plasma es igual a 2,1 multiplicado por las proteínas totales más 0,16 por las proteínas totales al cuadrado más 0,009 por las proteínas totales al cubo. Eso es la fórmula 11, que es la fórmula de Pappenheimer. Y determina las fuerzas de Starling que ustedes ya han estudiado, ¿no? Fuerzas de Starling, que es
que en el polo arterial la presión hidrostática es mayor que la presión coloidosmótica. Ya está la fórmula de la presión coloidosmótica que está determinada por las proteínas. Entonces, como la presión hidrostática es mayor que la presión coloidosmótica, sale líquido. Ese líquido tiene los nutrientes, el oxígeno, baña la célula y las células, si los necesita, los incorpora, si no, no. Y resulta que en el polo venoso la presión oncótica es mayor que la presión hidrostática y el líquido retorna. ¿Sí? Esta vez con dióxido de carbono, con hidrogeniones y con otras sustancias de desecho. Y vuelve, y se vuelve por el capilar venoso a las vénulas, venas y ya. Entonces, en nuestro cuerpo, el tejido recibe un flujo neto de 3 litros al día. Porque esos 3 litros bañan toda la superficie de nuestro cuerpo, que más o menos tenemos entre 1.8 y 2 metros cuadrados, digamos, de superficie, de superficie corporal total. Y en nuestros vasos sanguíneos, si bien se ven importantes las arterias y las venas, la verdad es que el lecho vascular es más grande, se encuentra a nivel capilar. Entonces, los linfáticos son los que rescatan el líquido que quedó y tienen una doble función. Uno es rescatar ese líquido que quedó, que tiene nutrientes, y por el otro lado constituir un sistema de defensa, porque si alguna noxa, como una bacteria, logró atravesar el endotelio y llegó al intersticio, el capilar, al recogerlo con el líquido, lo lleva hacia los ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos son los que en ese momento, al contactarse con el germen, van a empezar a producir inmunidad celular y humoral, y el resultado de ello es que ese ganglio se vuelve en un cuartel de entrenamiento. El resultado de eso es que crezca y que se inflame, y a eso le vamos a llamar ganglio infartado. Si ustedes alguna vez han debido tener algún ganglio infartado en alguna parte del cuerpo por la presencia de una infección cerca. Bueno, la sangre vuelve hacia el corazón a través de las venas, y las venas tienen válvulas que son unidireccionales. Una de las formas de retorno de la sangre es a través de la bomba muscular. Los músculos se contraen y el resultado es que la sangre va en un solo sentido. Y tenemos un sistema de comunicación entre las venas que nosotros podemos ver, que está a nivel subcutáneo, que se llama sistema venoso superficial, y otras venas que se encuentran muy cerca de los huesos, que es el sistema venoso profundo, y entre ellas hay comunicación a través de las venas perforantes. Las válvulas drenan la sangre en un solo sentido, o sea, la válvula permite el paso de la sangre del sistema venoso superficial al profundo y no al revés. Obviamente las válvulas dirigen la sangre hacia la aurícula derecha. Todas llevan la sangre hacia la aurícula derecha. ¿Dudas? Bien, recreo.